Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Fariña, soy la jefa del área de terapia intensiva neonatal y estas son nuestras jornadas. Contentísimos de poder volverlas a hacer presencial y poder encontrarnos con ustedes para hablar de lo que nos pasa, para hablar de nuestros problemas y para hablar de lo que hacemos nosotros, que es terapia intensiva neonatal. Así que les damos profundamente la bienvenida y para mí es un orgullo, especialmente estas jornadas, porque fueron diseñadas con 4 directores, cada uno va a dirigir un bloque y para mí es realmente un orgullo y lo mismo que haber compartido esta dirección con la que se ocupó de todo, absolutamente de todo, que es la doctora Teresa Mazzucchelli. Así que ahora le voy a dar a otra persona que para mí es un privilegio, que es mi jefa, que es la doctora Patricia Belani, la directora de atención pediátrica del hospital, que es neonatóloga como todos la conocen. Patricia, todo para vos. Preparé tanto papelito y la emoción embarga, así que hace falta que lo tenga. Bueno, gracias Diana, para mí es un honor estar acá. Buenos días a todos y todos. Tengo la emoción de compartir estas palabras de bienvenida a las Jornadas Científicas NeoGarrahan 2023, organizadas por los 35 años de vida del área de neonatología de nuestro hospital, de las que también me siento parte, no solo como directora asociada. El área de neonatología siempre se ha destacado como líder de las neonatologías de nuestro país en el cuidado de alta complejidad del recién nacido críticamente enfermo. Fue en la neo de nuestro hospital público donde comenzaron a investigarse diferentes terapéuticas como el uso del óxido nítrico, la ventilación de alta frecuencia, el ECMO, la hipotermia, entre otras. Brinda además cuidados centrados en el paciente y su familia, siendo una unidad pionera en el ingreso irrestricto de ambos padres a la misma. Lema de este año de la Semana del Prematuro y premisa que comienza a ser recientemente un cambio de paradigma en la atención médica. Todo eso es posible desde hace 35 años con un fuerte trabajo en equipo del que doy fe, que tiene lugar entre médicos y enfermeras, capaces de dar cuidados de calidad basados en la evidencia científica y haciendo uso de nuevas tecnologías solo después de mucha investigación y riguroso entrenamiento. Entiendo que el objetivo de estas jornadas de 35 años de vida es compartir generosamente el conocimiento, como siempre lo hacen, y como dice Diana, que las jornadas reflejen lo que sabemos hacer, dar cuidados de alta complejidad al recién nacido críticamente enfermo. Antes de finalizar, quiero dar mis felicitaciones a las NEO por sus 35 años de trabajo comprometido, hecho con mucho conocimiento y fundamentalmente con mucho amor. A las coordinadoras de estas jornadas, la doctora Diana Fariña y Teresa Mazzucchelli, a los directores, Noelia Nieves, María José, José Fowitz, Nicolás Morcillo y Soledad Arbio. Agradecer a los invitados nacionales e internacionales y darles la bienvenida a todos ustedes en nuestra casa. No tengo dudas que con este equipo la jornada será un éxito. Bienvenidos y que las disfruten mucho. Diana. Buen día, mi nombre es Delia Vargas, licenciada en enfermería, la jefa de neonatología. Estoy acá para darles la bienvenida a todos. En estas actividades en general, no solamente ustedes se llevan algo de la experiencia que tenemos en el hospital, sino también, además de los invitados extranjeros, sino que en el intercambio también uno crece un poquito más como profesionales conociendo la situación o el contexto en el cual cada uno de ustedes se desenvuelve. Tengo la verdad es que estoy muy contenta porque hasta por lo menos hace un par de días las enfermeras eran la mayor cantidad de gente inscripta. Y estas son unas jornadas organizadas por médicos, que por supuesto a todos nos viene muy bien el conocimiento, la experiencia que muestran en estas jornadas. Así es que me hace sentir orgullosa de enfermería porque siempre están atentos a cualquier actividad en la cual puedan participar. Y como es una modalidad híbrida, hay mucha gente que está por Zoom en este momento. Justo me estaban escribiendo de unas provincias que no se podían conectar. Están súper interesados, así que espero que les sea de mucha utilidad. Les vuelvo a dar la bienvenida y que sea beneficioso para ustedes y para nosotros. Gracias.
Hola, buen día. Soy Teresa Mazzucchelli, soy jefa de clínica del área de neonatología del Hospital Garrahan y este año me tocó coordinar estas jornadas junto con los 4 directores y nada, quería darles la bienvenida a todos y como dijo Diana, para nosotros es una ocasión muy especial porque no solamente son los 35 años, sino que también es la vuelta a la presencialidad, que podamos volver a vernos las caras, a abrazarnos, a saludarnos, que es muy especial. Por eso quisimos volver con todo y todo significa que estamos presentes, que estamos a distancia, que vamos a hacer unos talleres interactivos para que puedan ver el equipamiento que habitualmente utilizamos y también el día miércoles vamos a estar con la simulación. Así que solo me resta agradecerles a todos los que me acompañaron, que nos acompañaron y que hicieron posible que estuviéramos aquí, a todos los que nos prestaron los equipos, la gente de la industria que colaboró tanto con nosotros, a todo, al hospital, a los directores, a docencia, a la fundación que también colaboró con nosotros y a todos, muchísimas gracias por la paciencia que nos tuvieron en estos días tan intensos. Ahora solo me resta explicarles un poco cómo van a ser, cómo va a ser el día de hoy. Entonces ahora vamos a empezar con 2 conferencias a la mañana. El primer módulo del día de hoy es hipertensión pulmonar y a las 10:30, luego de estas 2 conferencias, vamos a tener un break para tomarnos un cafecito. Después va a empezar una mesa redonda sobre hernia diafragmática y al mediodía el break va a ser en el aula KL. Y al mediodía, a las 2 de la tarde, a las 12:30 vamos a tener un lunch, les vamos a entregar un lunch box para los que quieran comerse algo rico. Y al mismo tiempo, en el aula EF va a estar la mostración de los equipos con los talleres interactivos. Y a la tarde es la hora del módulo de neurointensivismo. Ahí también vamos a tener 2 conferencias y luego una mesa redonda de neurointensivismo y vamos a terminar aproximadamente a las 16:30 si no nos vamos retrasando. Bueno, resta nada, que empecemos y que lo disfruten. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Victoria Fraga. Soy una médica neonatóloga del Hospital de Niños de Filadelfia y es un placer estar hoy charlando, aunque sea de manera virtual. Falta volumen, ¿no? Un poco. Participando de las jornadas del Hospital Garrahan. Así que muchas gracias a Mariela, a Teresa y a Diana por invitarme y tenerme en cuenta en estas jornadas. Bueno, en primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Lo que voy a intentar hacer en esta próxima media hora es tratar de generar algún tipo de discusión sobre el uso temprano de vasodilatadores pulmonares en pacientes con hernias diafragmáticas. Casualmente esta presentación la presenté a fines de agosto en el Congreso Mundial de Cardiología Pediátrica, por eso Mariela me preguntó si podía repetirla. Verán las diapositivas en inglés, espero que no tengan problema, pero bueno, vamos a estar explicándola en español. Los objetivos de la charla, en primer lugar, va a estar revisando los fenotipos hemodinámicos y clínicos en pacientes con hernia diafragmática. Vamos a describir los mecanismos de tratamiento, cómo impactan esos tratamientos en la fisiología de la hernia diafragmática. Y luego quiero discutir un poco cómo elegir de manera precisa y enfocada en lo que queremos tratar cuando elegimos si tenemos que seleccionar algún vasodilatador pulmonar. Muy bien. Bueno, muchísimo ha cambiado desde el año 1848, cuando el Dr. Vincent Bogdalek describió por primera vez este defecto congénito. En ese momento, y por bastante tiempo, se creyó que esta enfermedad era una emergencia quirúrgica, básicamente. Pero luego, con el tiempo, aprendimos que la hipertensión pulmonar y la hipoplasia pulmonar con los que nacen estos pacientes realmente representan una emergencia fisiológica y hemodinámica, no quirúrgica.
Inclusive, por el año 1990, se realizaron reparaciones quirúrgicas in utero. Este defecto, esto fue realizado por el Dr. Harrison y el Dr. Atzik en UCSF. Y a pesar de que los resultados no fueron buenos, a pesar de que este abordaje no resolvía el problema principal de los pacientes con hernia diafragmática, también en ese momento había aumentado la tasa de prematuridad. Con lo cual, por supuesto, no fue una buena intervención, pero sigue significando un hito histórico en cuanto a la historia de la cirugía fetal. Muchísimos progresos vinieron después de esto y varios estudios llevaron a esta nueva técnica, que en ese momento se llamaba Drag the lung until it grows, lo cual fue inspirado en el síndrome de Caos, la obstrucción de la vía aérea alta. Pero el problema que tenía esto es que también se volvían a realizar histerectomías, se sacaba el feto y los clips traqueales se ponían de esta manera con histerectomías abiertas, con lo cual también seguía presentando un gran problema. Por lo tanto, esto derivó al abordaje actual, en la actualidad, que es el fetoscópico, del cual todavía estamos esperando mayores resultados. Bueno, pero a pesar de todos estos progresos que han ocurrido en todos estos últimos años, a pesar de los avances quirúrgicos, a pesar de los avances médicos, a pesar de lo que hemos mejorado nosotros como neonatólogos en nuestras resucitaciones neonatales, el uso de ventilación gentil o gentle ventilation, el uso de ECMO en estos pacientes, tener mucho más recursos disponibles para realizar un monitoreo hemodinámico no invasivo. Y a pesar de tener mucho mejor entendimiento de la fisiopatología de los pacientes con hernias diafragmáticas, a pesar de todo esto, la mortalidad en su totalidad no ha cambiado demasiado, o por lo menos no ha cambiado de la manera que nosotros esperábamos. Este estudio, Matt Harting, uno de los cirujanos de Texas, recientemente revisó la mortalidad a través del CDH Group, acá de Estados Unidos, que incluye 23 centros, y como ustedes pueden ver, desde 1995 hasta la actualidad, la mortalidad decreció de un 32% a un 28%, que está muy bien y va en la dirección correcta, pero todavía no nos sentimos del todo orgullosos de esto, ¿no? Bueno, y la realidad es que la patofisiología de la hernia diafragmática es realmente compleja. Así nosotros encarábamos hace unos 15 o 20 años el abordaje de los pacientes con hernia diafragmática, que creo que tiene muchas similaridades a lo de ahora, pero era mucho más simplista. Reconocíamos la enfermedad como una tríada entre el árbol vascular pulmonar, entre el pulmón y el corazón. Luego tomábamos cada uno de ellos y comenzábamos a tratarlos de manera enfocada. Por ejemplo, con los pulmones nos enfocábamos en realizar ventilación gentil, limitar presiones, usar tempranamente ventilación de alta frecuencia, permitir la hipercapnia, ¿sí? Y con un único objetivo, ¿cuál era? Limitar el volutrauma y el barotrauma. Ahora, en cuanto a la enfermedad vascular pulmonar, sabíamos que era algo muy difícil de tratar. Manteníamos las saturaciones productales mayores a 90% y utilizábamos tempranamente el óxido nítrico, ¿sí? Ya para esa época la evidencia no era tan fuerte favoreciendo el uso de óxido nítrico, y ya para ese entonces también ya había aparecido alguna evidencia en contra de la utilización temprana de óxido nítrico en hernias diafragmáticas. En cuanto al manejo hemodinámico, como saben, el manejo hemodinámico de las hernias diafragmáticas es difícil, todavía es algo que no está resuelto, no nos ponemos mucho de acuerdo y tampoco está estandarizado. Pero el abordaje histórico, ¿qué hacía? Se enfocaba en mantener la presión sistémica, ¿sí? La presión arterial sistémica, usando dopamina, epinefrina, hidrocortisona, tratando de mantenerla alta, tratando de revertir el shunt, que bueno, que hoy en día entendemos que eso no está
tan bien avalado, digamos, fisiológicamente revertir un shunt a través del ductus cuando uno tiene un ventrículo derecho disfuncional y un izquierdo disfuncional. Pero bueno, la lista de las posibles farmacoterapias sigue creciendo. Hoy en día sigue creciendo, pero lamentablemente el uso, la evidencia, perdón, está limitada, ¿sí? Entonces, esto realmente lleva un poco a confusión clínica y lo que es peor, al uso inapropiado de estas drogas. Ahora, creo también que el uso actual de los vasodilatadores pulmonares ejemplifica un poco esto, ¿sí? Bueno, luego de enfocar esta tríada, como venía describiendo, llegábamos a dos conclusiones. Una era que o el paciente estaba ya listo para la reparación quirúrgica del defecto, o si todo lo que hacíamos no había funcionado, entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos la decisión de canularlo a ECMO. Y la verdad es que el trayecto que estos pacientes recorren desde la fotografía de la izquierda hacia la derecha es realmente largo y sobre todo tortuoso. Y que quizá lo que lo hace también un poco más complicado es que el uso o las recomendaciones para el uso de vasodilatadores pulmonares específicos o drogas vasoactivas realmente están basadas en su mayoría en la experiencia y sobre todo en la opinión de expertos. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir la mejor terapia, el mejor tratamiento para estos pacientes? Ustedes todos sabemos que la fisiología es compleja y es por sobre todas las cosas dinámicas. Y muchas veces no hablamos de la fisiología lo suficiente, muchas veces no pensamos en la fisiología del paciente lo suficiente y a veces tendemos a simplificar nuestros abordajes, ¿no? Pero otras veces la gente, los médicos clínicos, los neonatólogos, no tenemos la información adecuada o la información precisa desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico que nos ayude como médicos clínicos a tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir o para tomar la mejor decisión para nuestros pacientes de manera precisa, lo que llamamos precision medicine? Bueno, yo creo que por donde se empieza es, por supuesto, empezando a aprender lo que ya sabemos, ¿sí? Empezar a mirar los datos que tenemos y mirarlos de una manera objetiva. Entonces, lo que yo les propongo ahora, básicamente esta charla va a enfocarse en el uso de óxido nítrico, porque es, por supuesto, donde hay más datos y más cosas publicadas alrededor de esto, pero luego al final de la charla voy a hacer un breve comentario sobre sildenafil endovenoso y sobre el uso de milrinona. Pero bueno, primero vamos a empezar a hablar de lo que se llamó la molécula del año. Así fue llamada en el año 1992 por la revista Science. Si ustedes se fijan, la tapa decía Just Say No. Y se lee en el recuadro ahí en rojo, dicen que recién se estaba descubriendo los beneficios y los usos del óxido nítrico, que recién estaban empezando a ser descubiertos. Ahora, volvamos un poco a la historia del óxido nítrico y las diafragmáticas. Empezó en el año 1997 con el trial que se llamó NINOS-CDH Trial. Este fue, y hasta ahora, es el único Randomized Control Trial que evaluó óxido nítrico en hernias diafragmáticas, el único hasta el momento. Y fracasó en demostrar no solamente una reducción en la mortalidad, sino que también demostró que el uso de óxido nítrico estaba asociado a un mayor riesgo o necesidad de ECMO. Pero yo creo que es justo decir que estos pacientes en este trial en particular eran enrolados con una hipoxemia severa. Los pacientes ya tenían un índice de oxigenación más de 40 antes de randomizarlos. Y lo que ocurrió fue que con estos datos preliminares fueron tan preocupantes para la sociedad que el DSMB directamente terminó este trial prematuramente.
Pero también me parece importante resaltar que este trial fue conducido en un tiempo totalmente diferente en cuanto al tratamiento respiratorio, ¿no? Era una era totalmente diferente. Esto fue mucho antes del uso de la ventilación gentil. Ahora, a pesar de estos hallazgos o de estos datos que empezaba ya a insinuarse en el NINOS Trial, a pesar de eso todavía hay un uso variable y extendidísimo de óxido nítrico temprano en pacientes con apnea diafragmática. Este es un estudio prospectivo que evalúa datos de pacientes, de más de 3.000 pacientes, en el que ustedes pueden ver que el 75% de los pacientes con apnea diafragmática y signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar fueron tratados con óxido nítrico. Aproximadamente la mitad de estos pacientes, el 50%, respondió con una respuesta clínica, y esto quiere decir con un aumento de la PaO2, la presión parcial arterial de oxígeno, de por lo menos 20 milímetros de mercurio. Lo que también fue interesante en esta corte de pacientes, de más de 3.000 pacientes, es que aquellos pacientes que no tenían signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, un tercio de ellos también fue tratados con óxido nítrico. Pero en cuanto a los outcomes, cuando miramos a los resultados, este estudio nuevamente demostró que no solamente los pacientes tratados con óxido nítrico requerían más ECMO, sino que también encontraron un aumento del 15% en la mortalidad en el brazo de los pacientes tratados con óxido nítrico. Ahora, también es importante resaltar que en este estudio no se estudió ni se evaluó la severidad de la hipertensión pulmonar ni la función cardíaca, ¿sí? Pero ya con estos hallazgos en ese momento ya empezó a inclinar algunas de las organizaciones profesionales, empezar a recomendar en contra del uso temprano de óxido nítrico en pacientes con apnea diafragmática. Ahora, había sido especulado que la presencia de disfunción cardíaca había contribuido muchísimo a los resultados del NINOS Trial en el brazo del óxido nítrico. Se decía que debido a que los pacientes tenían disfunción cardíaca era que probablemente requerían más ECMO o se morían más, ¿no es cierto? Y fue en el año 2017, en el Neo Heart Meeting, que un amigo y colega, querido Gabriel Altit, que trabaja en Montreal, presentó su investigación mientras en ese momento él era un fellow en Stanford y vino a presentar sus resultados como fellow. Entonces en ese momento él demostró que tanto la disminución de la función cardíaca del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, medidas de ambas formas, por medidas convencionales ecocardiográficas o usando la técnica de strain, ambas estaban significativamente asociadas a un mayor uso de ECMO. Sin embargo, y esta fue una observación muy importante que hizo Gabriel, que sin embargo no encontró diferencias en cuanto a la severidad de la hipertensión pulmonar entre los dos grupos, el grupo que recibió ECMO y el grupo que no necesitó ECMO. Los dos tenían la misma severidad de hipertensión pulmonar, ambas severas. Ahora, estos mismos hallazgos fueron confirmados unos años más adelante, 2 años después, por el grupo de Amir Ashrafi en CHOC, en Orange County. También demostraron lo mismo. Ahora, yo creo que todos sabemos por pacientes adultos que si uno tiene una disfunción de ventrículo izquierdo, alcanza con 10 minutos de tratamiento con óxido nítrico para que esto aumente el retorno venoso pulmonar y que este rápido incremento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo puede muy rápidamente sobrecargar a un corazón izquierdo ya disfuncional, ¿no es cierto? Entonces esto llevó ya en ese año a la American Heart Association y a la Asociación Canadiense de hernias diafragmáticas a decir: tengan mucho cuidado, no usen óxido nítrico por el momento en pacientes con hernias diafragmáticas que tengan disfunción del ventrículo izquierdo.
Y con el tiempo ha quedado ya claro que la disfunción cardíaca está asociada con la severidad de la enfermedad clínica y con outcomes adversos. Este es un trabajo de Neil Patel, que ha hecho muchísimos trabajos sobre esto en hernias diafragmáticas, que, bueno, en el que demuestra que los outcomes adversos y la mayor necesidad de ECMO está asociado con una disfunción biventricular o una disfunción principalmente del ventrículo izquierdo. También Neil demostró que la disfunción ventricular es un determinante independiente y mayor de mortalidad, así como lo dejó demostrado en esta curva de Kaplan-Meier, donde se puede apreciar que pacientes con disfunción biventricular tienen un 49% de mortalidad asociada. Pero también es importante destacar que no es todo a través de la interdependencia ventricular. Si ustedes se fijan, Neil analizó acá más de 1000 pacientes. Un 5% de estos pacientes se presenta con disfunción aislada del ventrículo izquierdo. Ahora, todos los papers, todos los trabajos que miraron la función del ventrículo izquierdo, todos ellos demostraron una correlación estadísticamente significativa entre disminución de la función del ventrículo izquierdo, disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo y la necesidad de ECMO. Ahora, la buena noticia es que también sabemos que la disfunción temprana, sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo es temporaria y que resuelve en las primeras 48 a 72 horas de vida. Pero no solamente la función importa, ¿no es cierto? También importa el tamaño del ventrículo izquierdo. Como ustedes saben bien, estos pacientes nacen con ventrículos izquierdos hipoplásicos y esto está asociado a peores outcomes, aumento de mortalidad y aumento de necesidad de ECMO. Como sabemos, nacen con una hipoplasia del ventrículo izquierdo congénita, que se debe en primer lugar a compresión fetal, ¿sí? del pulmón por las vísceras ocupadas en el tórax, y también por una alteración del flujo sanguíneo a través de la gestación, donde debido a la hipertensión pulmonar y a la hernia diafragmática hay hipoperfusión pulmonar fetal con disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y también una reconfiguración del ductus venoso. Entonces hay menos sangre llegando al ventrículo izquierdo. Si hay algo que sabemos esto de los pacientes que tienen un corazón izquierdo hipoplásico, es que el crecimiento del ventrículo izquierdo depende del volumen, no depende de la presión. Bueno, ahora que sabemos esto, nos preguntamos si realmente el uso temprano de óxido nítrico es nocivo en esta población de pacientes. Esto es un estudio que realizamos en CHOP, retrospectivo. Revisamos 131 pacientes con hernias diafragmáticas, de los cuales 73% fueron tratados con óxido nítrico. El análisis comparó los resultados o las outcomes solamente de la corte tratada con óxido nítrico. Lo que vimos es que la utilización de óxido nítrico mejoró el índice de oxigenación en un grupo determinado y selecto de pacientes. Eran aquellos que tenían hipertensión pulmonar con función normal del ventrículo izquierdo. Ahora, cuando miramos a los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo y uso de óxido nítrico, vimos que sí, veíamos un aumento de la utilización de ECMO y un aumento de la mortalidad. Ahora, lo que fue interesante también, lo que es interesante remarcar acá, es que dentro del grupo de los que fueron tratados con óxido nítrico y considerados que no respondieron, un 27% de ellos nada más tenía evidencia de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. El resto no. Y esto lo que sugiere es que existe otra data clínica que no la estamos capturando o factores relacionados con el paciente que están influenciando la respuesta de óxido nítrico. Ahora, de acuerdo a estos resultados, parecería existir subgrupos de diferentes de pacientes, o llamémoslo de otra manera, fenotipos clínicos diferentes, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la patofisiología cardiovascular juega un rol sumamente importante y puede estar limitando la eficacia de los vasodilatadores pulmonares en los primeros días de vida.
Así llegamos a la actualidad. Ahora lo que hacemos es clasificar los pacientes según el distinto fenotipo clínico con los que se presenta el nuevo del nacimiento a través de ecocardiografías. Reconocemos 3 fenotipos diferentes. El primero es aquel que tiene hipertensión pulmonar muy leve y tiene función biventricular normal. Estos son pacientes que, si miramos al shunt que hay a través del ductus o a través de la comunicación interauricular, son todos shunts de izquierda a derecha, ambos. El segundo fenotipo ya cursa con hipertensión pulmonar severa o moderada, pero también disfunción del ventrículo derecho. Y si aquí miramos a los shunts a través del ecocardiograma, lo que vemos es que tanto a nivel de ductus como a nivel interatrial, los shunts son de derecha a izquierda, ambos. Y finalmente, el fenotipo más severo, que también cursa con hipertensión pulmonar moderada o severa, pero además disfunción del ventrículo izquierdo o disfunción biventricular. Estos pacientes se caracterizan, cuando miramos a los shunts intracardíacos, a que el shunt interatrial empieza a revertirse. En vez de ser de derecha a izquierda, como es a nivel del ductus arterioso, empieza a revertirse, a transformarse bidireccional o de izquierda a derecha. ¿Por qué? Por la disminución de la compliance de la aurícula derecha y del ventrículo, de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Ahora, este es el fenotipo más severo, pero lo que es importante también decir es que estos fenotipos son dinámicos y cambian permanentemente y cambian en cuestión de 1 a 2 horas, ¿sí? Entonces, un fenotipo de hipertensión pulmonar postcapilar, como es el tercer fenotipo, puede rápidamente cambiar a un fenotipo de hipertensión pulmonar precapilar, como es el fenotipo anterior que les planteé, con disfunción del ventrículo derecho y resolución ya de la función del ventrículo izquierdo. Con lo cual hay que monitorearlos permanentemente porque cambian. Ahora, de esta manera sería fácil explicar por qué este último fenotipo, que tiene disfunción del ventrículo izquierdo y ventricular, no responderían bien a la administración temprana de óxido nítrico, ¿no? Ahora, a medida que tenemos más datos, la controversia continúa. Este es un estudio que publicó Caroline Ngo de Stanford a través de también el CDH Study Group, evaluando una corte de pacientes de alrededor de 1.770 pacientes, y lo que ella miró fue el impacto del uso temprano de óxido nítrico en las primeras 72 horas. Y luego de ajustar el análisis estadístico para características ecocardiográficas, características neonatales y grado del defecto, así como también tamaño del defecto y reparación, todavía todos los datos eran estadísticamente significativos, correlacionando el uso de óxido nítrico con mortalidad y con uso de ECMO. Ahora, lo interesante de este trabajo es que cuando uno mira más de cerca y mira específicamente al grupo de pacientes que tiene un shunt de derecha a izquierda a nivel del ductus y de izquierda a derecha a nivel interatrial, que son los pacientes que uno dice, bueno, estos pacientes no se beneficiarían con el uso temprano de óxido nítrico. Cuando uno mira a los dos grupos de estos pacientes, realmente lo que encontramos es que la evidencia es insuficiente para concluir que estos dos grupos son estadísticamente diferentes. Lo bueno es que hay más información que va a venir. Prontamente se va a empezar el NONO Trial, que es un trial, el principal investigator es Matt Hartin, que es un cirujano pediátrico de Texas. Justamente el NONO Trial es un trial de implementación, ver qué pasa si nosotros tratamos con óxido nítrico. Así que estamos esperanzados que con este trial por lo menos traiga más luz a esta pregunta de research tan importante como es el uso de vasodilatadores pulmonares tempranos. Ahora, hay otro trial que está ongoing, que sigue enrolando pacientes, que ustedes me imagino es de conocimiento general, el CODINOS Trial, que lo que hace es comparar sildenafil endovenoso con óxido nítrico.
Este trial hace bastante tiempo que están enrolando porque tuvo bastantes problemas para enrolar pacientes, y eso es una característica similar en todos los estudios que se han hecho en las hernias diafragmáticas. Es muy difícil enrolar estos pacientes. Yo no sé si es porque los pacientes están tan críticos, tan lábiles, o porque la fisiología y la dinámica de estos pacientes cambia tan rápidamente. Pero bueno, también prontamente tenemos algunos resultados del CODINOS trial. Bueno, y un poco nos está pasando lo mismo con el trial que estamos realizando actualmente, que es el trial de milrinona como uso vasodilatador pulmonar. También estamos teniendo problemas para enrolar pacientes, pero de a poco hemos avanzado. El PI para este trial es Satyan Lakshmi-Nrsimha, muchos de ustedes lo conocerán. CHOP es el principal centro que está reclutando pacientes, y yo soy la site PI acá en CHOP. Así que estamos ya casi a punto de concluir el enrolamiento. Nos quedan 7 pacientes y se termina este trial. Lo que estamos investigando es si la milrinona provoca algún cambio en el índice de oxigenación 24 horas después de haberse iniciado la droga. También importante destacar que este trial está basado en estudios previos que publicó Satyan, en los que hablaba del sinergismo entre el óxido nítrico y la milrinona. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, los cuadrados blancos son aquellos grupos de pacientes que respondieron al óxido nítrico y que cuando se les agregó milrinona tuvieron una mejoría aún mayor y más significativa del índice de oxigenación. Pero lo que se vio también es que cuando se le agregó milrinona, no solamente que ayudó a la oxigenación, sino también disminuyó la presión del ventrículo derecho y aumentó la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, así como también se vio que los pacientes tenían más sobrevida luego de ECMO. Y bueno, esto biológicamente tiene algún tipo de explicación. Hay datos en animales y también datos en humanos de catedrismo, en los que se demuestra el sinergismo entre el óxido nítrico y la milrinona, que tiene que ver con aumentar la biodisponibilidad del AMP cíclico y del GMP cíclico. Ahora, ¿cómo estamos manejando estos pacientes clínicamente? Como ustedes saben, no hay evidence-based guidelines que sean estandarizadas, pero bueno, tenemos un grupo grande acá en el país que se llama el CDH Registry Group, en los cuales estamos tratando de estandarizar las resucitaciones y todos los pasos a seguir con pacientes con hernia diafragmática. En los que sí todos coincidimos es en la evaluación ecocardiográfica temprana y regular, para evaluar la función cardíaca y luego decidir el tratamiento en base a esto, luego de haber identificado los fenotipos. En el caso de estar lidiando con el primer fenotipo, con hipertensión pulmonar leve y función cardíaca conservada, el foco está puesto en la integridad pulmonar, utilizando ventilación gentil, siempre teniendo en cuenta las interacciones cardiopulmonares que ocurren en pacientes con hernias diafragmáticas. Si el fenotipo es el segundo, con hipertensión moderada severa y disfunción del ventrículo derecho, en este caso nuestro goal es reducir la resistencia pulmonar vascular, aumentar la performance del ventrículo derecho y de esta manera aumentar el flujo pulmonar. En estos casos sí recomendamos óxido nítrico como primera medida, y se evalúa en la primera hora si los consideramos a los pacientes respondedores o no. En el caso de que se trate del tercer fenotipo, el más severo, con disfunción del ventrículo izquierdo o disfunción biventricular, en este caso evitamos el óxido nítrico hasta que la función del ventrículo izquierdo haya mejorado. Entonces enfocamos solamente en conservar la función del ventrículo izquierdo, en optimizar la resistencia vascular sistémica, teniendo mucho cuidado con eso. Acuérdense que si uno aumenta la poscarga en un ventrículo disfuncional izquierdo puede ser detrimental, y si uno revierte el shunt también puede ser detrimental para un ventrículo derecho disfuncional. En fin, creo que el óxido nítrico quizá no es la respuesta para tratar hipertensión pulmonar aguda en pacientes con hernias diafragmáticas, pero parecería ayudar a un subgrupo específico de pacientes. Sí sabemos que el corazón es un factor sumamente importante, la función cardíaca, que determina
probablemente cuán eficaz es el tratamiento con óxido nítrico, y es súper importante en cuanto a la patofisiología de la hernia diafragmática. Lo que proponemos nuevamente son evaluaciones ecocardiográficas y casi inmediatas luego del nacimiento, en las primeras 2 horas de vida, y luego seriales. De la misma manera que tomamos gases una vez por hora o cada 2 horas, tenemos que monitorear la hemodinamia de estos pacientes, porque la fisiología cambia muy rápido y el tratamiento de estos pacientes debe realmente ser individualizado y entendiendo con qué hemodinamia y con qué fenotipo estamos tratando. Bueno, muchas gracias y escucho si tienen algunas preguntas. Hasta luego. Preguntando un poco con respecto al segundo fenotipo, aquel que tiene los shunts de derecha a izquierda, en el que se conservaría el beneficio de la aplicación del tratamiento con óxido nítrico. Primero, si todavía lo tienen, el inicio del óxido nítrico lo tienen ligado a índice de oxigenación, o directamente viendo los shunts ya lo inician. Y segundo, como vi que como segunda línea ya tienen prostaglandinas y otros vasodilatadores, quería preguntarte si en algún momento los inician en paralelo con óxido nítrico. Bárbaro, sí. Con respecto a la primera pregunta, como les contaba, no empezamos óxido nítrico hasta que no tengamos el primer ecocardiograma y que no entendamos con qué fisiología estamos lidiando. En el caso de que sea un fenotipo, el segundo, con hipertensión pulmonar arterial precapilar, con disfunción del ventrículo izquierdo, en ese caso empezamos óxido nítrico. Te digo la verdad, para ser sincera, no nos basamos en el índice de oxigenación, ni para empezar óxido nítrico, ni para canular a un paciente a ECMO. La verdad que no lo usamos. Pero miramos, como vos decías bien, los shunts del PDA y de interatrial y del ductus arterioso, y por supuesto la cantidad de oxígeno que está requiriendo el paciente y la hipoxemia que tiene. Si el paciente tiene el fenotipo 2 y está con una cantidad moderada de oxígeno, como quien te diría 50%, y la saturación preductal es normal, no empezamos óxido nítrico. ¿Sí? No empezamos óxido nítrico. Solamente si la oxigenación está disminuyendo, pero no calculamos el índice de oxigenación, a eso me refiero. Pero no lo empezamos. Y sí empezamos un tratamiento para aumentar la función del ventrículo derecho. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, en casos muy severos de pacientes que tienen hipoxemia severa, más allá de que uno esté ventilándolos a más no poder, con 100% de oxígeno, que ya están con óxido nítrico y que no les está yendo bien, sí empezamos un segundo vasodilatador pulmonar, y en ese caso es el treprostinil, es lo que usamos acá. En el hospital no usamos sildenafil endovenoso, lamentablemente todavía no lo usamos por cuestiones de seguridad que tiene el hospital, así que usamos el treprostinil. Y lo usamos para ver si podemos rescatar al paciente antes de canularlo. Esa es la única ventaja que vimos, pero la desventaja que tiene es que, como sabes, el treprostinil hay que aumentar la dosis paulatinamente cada 6 u 8 horas, entonces también nos lleva un tiempo llegar a una dosis considerada terapéutica y, bueno, muchas veces también fracasa por eso, y te terminan canulando. Y después, con respecto al tercer fenotipo, si bien no inician el óxido nítrico, eso nos quedó bastante claro, la idea es mejorar la función izquierda. ¿Y en qué momento agregan los vasodilatadores en ese caso? En ese caso, lo primero que hacemos es enfocar en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Hasta que no mejoramos la función del ventrículo izquierdo, estos pacientes, además, como vos sabes muy bien, todos tienen hipotensión sistémica. Entonces, se complica un poco en cuanto a aumentar la función del ventrículo izquierdo y aumentar la resistencia vascular sistémica, no tanto como para afectar al ventrículo izquierdo. Entonces, estos son los pacientes que ponemos en bajas dosis de epinefrina. Ese es el primer tratamiento que empezamos. Empezamos epinefrina muy bajo, 0.02, 0.03 microgramos por kilo por minuto. Y si mejora la función del ventrículo izquierdo, bueno, y se las usa milrinona. Yo estoy un poco sesgada porque acá todavía no usamos milrinona open label, porque estamos randomizando pacientes, ¿no? Pero en muchos otros lugares empiezan epi con milrinona. Y luego el tercer tratamiento que se agrega para la presión arterial, sí mejoró la función del ventrículo izquierdo, es vasopresina, pero no la empezamos hasta no mejorar el ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo ha mejorado y que la función realmente se ve la mejoría en horas,
haces un ecocardio y a las 3 horas volvés y ya el ventrículo izquierdo está mejorando. Es ahí cuando empezamos óxido nítrico. Si lo necesitamos, yo te digo, soy bastante... Cada vez tengo más dudas sobre el óxido nítrico. La verdad, no sé, y como les decía, para mí probablemente no sea la respuesta y no ayude a estos pacientes en los primeros días de vida. Después el fenotipo cambia con el tiempo, hipertensión crónica, es diferente, pero al principio yo tengo todavía muchas dudas. Y lo que sí evaluamos es, si ponemos al paciente en óxido nítrico, evaluamos si responde. Y si no hay mejoría y si la PO2 no aumentó, se lo suspendemos. Muchas gracias. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para la doctora. Hola, ¿cómo estás, Maki? Hola. Mariela. ¿Qué tal, Mariela? Te quería preguntar por el treprostinil. Nosotros en general los usamos en la etapa subaguda, después de que se opera el paciente, por esto que contabas de la dificultad de la subida. Ustedes, escucho que en algunas oportunidades lo usan en la etapa aguda precanulación. Sí. ¿Y logran llegar a niveles de terapéuticos en esa, usan vasopresina? ¿Usamos qué? Te perdí. Noradrenalina o adrenalina para poder subir el treprostinil. Mira, noradrenalina no usamos. Si te fijas los estudios con noradrenalina, realmente habla mucho en contra de la noradrenalina en términos de que aumenta la resistencia vascular pulmonar. Noradrenalina no usamos, lo mismo que dopamina, tratamos ya casi no de usarla. Pero sí, epinefrina sí usamos mientras aumentamos el treprostinil. Y yendo a tu pregunta principal, la verdad es que lo hacemos de una manera como para tratar de rescatar al paciente que ya está casi yendo a que está casi en ECMO. Y algunas veces logramos rescatarlos, te diría menos de la mitad de las veces, porque necesitas mucho tiempo en aumentar el treprostinil. También usamos mucho treprostinil, como vos decís muy bien, en la parte subaguda. Esa es otra historia. Pero sí hace tiempo empezamos a usarlo tempranamente como un tratamiento de rescate. Te digo la verdad, tenemos que mirar los datos porque no es que tenemos muchos pacientes con los cuales hemos iniciado y después, si el paciente después se termina canulando, es ¿qué hacemos con el treprostinil? ¿Lo dejás, no lo dejás, se lo sacás? En realidad, si ya lo canulamos, se lo sacamos y después lo vemos cuando el paciente está decanulado. Bien, esa era otra. Si lo dejaban en ECMO o lo sacaban. No. Lo sacamos. ¿Terapéutica que consideran ahora? Porque fue cambiando la dosis terapéutica, fue aumentando, digamos, en el tiempo. Sí. ¿Qué consideran ustedes como dosis? 20 nanogramos por kilo por minuto. Bien. Bueno, yo nada más. Gracias. Y vamos aumentando de a 2. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta del auditorio? Hola, buenos días. Soy Dora Hag. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Una duda. Cuando hablamos sobre el óxido nítrico y las posibilidades de no inserción, de no colocación, obviamente con difusión izquierda. Se fue el volumen. Cuando hablamos del óxido nítrico y la difusión izquierda, sí. Pero también pensamos en que podemos reemplazarlo por el sildenafil con la misma vía de acción y con el mismo efecto. Preferimos el sildenafil al óxido nítrico por la acción del sildenafil sobre el ventrículo izquierdo. Bueno, ustedes usan sildenafil endovenoso, ¿no es cierto? Sí. Claro, nosotros no. Con lo cual no tengo ninguna experiencia para decirte personal en cuanto a mi hospital, porque no tenemos esa opción. Y realmente, bueno, como sabes, el CODINOS Trial todavía está ongoing, le faltan pocos pacientes, pero todavía tampoco tenemos ningunos datos. Así que por ahora nosotros adherimos al óxido nítrico y no empezamos sildenafil, agregamos treprostinil. No sé si te respondí, pero es que no lo usamos acá, el endovenoso. No, sí, muchas gracias. Esta es una discusión que tenemos seguido con la gente. Yo soy cardióloga infantil, sí, no soy neonatóloga, y lo discutimos seguido.
¿por qué seguir la misma vía? Milrinona, óxido nítrico, sildenafil, y por qué no tratar de cambiar buscando algún efecto. Totalmente, y no sé cuál será, cómo les va a ustedes, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero sé acá que en muchísimos centros de Estados Unidos usan mucho el sildenafil endovenoso. Y tienen buenos Los resultados. neonatólogos. Y tienen buenos resultados. Pero bueno. Sí, un poco era para hablar de las vías y me parece que sildenafil, óxido nítrico, milrinona es hacer mucha presión sobre ese mismo lado. Sí, Maki, un poco para aclarar, nosotros ahora tenemos sildenafil endovenoso. El uso de treprostinil, sobre todo en nuestro hospital, ha sido secundario al primer protocolo que hizo Mariela, justamente acá con la doctora Mazzucchelli. Generalmente lo usábamos de preferencia postquirúrgico, recién 48 horas después de la cirugía, y una vez que pudimos tener la posibilidad de usar sildenafil, lo usábamos previo a eso. No tenemos tantos datos de sildenafil, sí los tiene Mariela, los de treprostinil, pero bueno, ese es el uso, fue realmente variable. Sí, bueno, definitivamente el debate sigue abierto. Necesitamos más estudios. El problema es que, como saben, no hay clinical trials, hay muy pocos en esta población de pacientes y son realmente muy difíciles de llevar a cabo. Muy difíciles. Vamos a ver ahora con el Nono Trial que empieza Matt prontamente, a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar ahí y bueno, seguiré escuchando las charlas que siguen. Bueno, para continuar vamos a dar paso a la charla de la doctora Hag. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde NISA 2018 sabemos que hay 5 clasificaciones, 5 grupos de hipertensión pulmonar y dentro de esos 5 grupos tratamos de encastrar todo lo que pertenece a pediatría y todo lo que pertenece a neonatología. Entonces, en un primer grupo aparece la persistencia del patrón fetal, siendo un porcentaje muy alto de los casos de ese grupo. En realidad, ese grupo cuenta con un 28% de hipertensión pulmonar en pediatría, pero ese 28%, la mayoría de esos casos son transitorios. Entonces tendríamos que pensar que está bien tratar al paciente con Bosentan. En el trabajo que presenté al principio, donde hablamos sobre la incidencia de las enfermedades, vamos a sacar los grupos que hacen mucho número en esto. Fíjense, sobre 1.475 pacientes se tardó en un promedio en llegar al diagnóstico 1.3 años. ¿Qué pasa? Tenemos la ventaja que en el grupo 3, como son pacientes que sabemos que pueden tener hipertensión pulmonar, el diagnóstico llegó antes que en el grupo 1. Que todos, dependiendo del grupo, tuvieron algún grado de tratamiento respiratorio y que han tenido tratamiento vasodilatador. Ahora bien, fijémonos qué le pasó a estos pacientes. Los inhibidores de la fosfo-5-diesterasa fueron utilizados tanto en el grupo 1 como en el grupo 3 y los bloqueantes de la endotelina también fueron utilizados. Ahora, básicamente se utilizaron los bloqueantes de la fosfo-5-diesterasa. Ahora fíjense una cosa, del total de pacientes, fíjense cuánto más se trató el grupo 1 que el grupo 3. Y cómo se utilizó mucho más la monoterapia que la terapia combinada, y también hay una proporción de pacientes que no tienen ningún tratamiento. Sigue siendo el sildenafil como droga el tratamiento de elección en la mayoría de los trabajos. Entonces yo tengo que pensar que esto está bien. Entonces tengo que pensar que los grupos que empiezan el tratamiento con sildenafil y lo continúan con Bosentan tienen un objetivo claro por el cual lo están haciendo.
Y la verdad es que también en el grupo, en el registro que hablamos desde el principio, fíjense, estos son pacientes del grupo 3. Fíjense que hay un grupo de pacientes que ya no tienen medicación y estamos hablando de 6 años. Seguramente estos son pacientes de mucha mejor evolución, no son pacientes que se puedan comparar. Hay pacientes que han requerido en un baja proporción trasplante, una proporción murió, y hay un grupo de pacientes que sigue con hipertensión pulmonar. Ahora fijémonos acá, comparemos el grupo 3 y el grupo 1. Si no recuerdan, en el grupo 1 teníamos las cardiopatías congénitas, la hipertensión pulmonar idiopática, las enfermedades hepáticas. Fíjense cómo el grupo 3 tiene mucho mejor pronóstico que el grupo 1, aún sin tener un tratamiento tan específico como tienen el grupo 1. Entonces decimos, bueno, la verdad es que habría que medicarlo, sabemos que en algún momento le vamos a sacar la medicación, pero lo que a mí no me queda claro aún es qué debemos lograr. ¿Qué es lo que necesito lograr? ¿Para qué yo medico a un paciente? Y entonces tengo que lograr angiogénesis. ¿Hay alguna droga que me dé esto? Tengo que lograr un remodelado vascular reverso. Tengo que volver a tener una arteria pulmonar delgada, normal. ¿Hay drogas que me den esto? Bueno, hay algunas descripciones que las vías del óxido nítrico sí provocan algún grado de angiogénesis y hay dudas sobre que los bloqueantes de la endotelina puedan provocar remodelado y que las prostaciclinas sí son remodeladores. Pero ¿quién es remodelador? El oxígeno. Y hasta ahora no habíamos hablado de oxígeno. ¿Cuál es la función del oxígeno? La remodelación en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, remodelar el vaso. Esto que parece bastante chino, son nuevas drogas, pero hay viejas drogas. Fíjense, el sildenafil, el inhibidor de la fosfo-5-desterasa, disminuye la inflamación, disminuye la vasoconstricción, y hay algunos estudios donde disminuye o le produce un stop a la proliferación del músculo. Acá tenemos los bloqueantes de la ERA, o sea, el Bosentan, y las prostaciclinas, y provocarían un efecto parecido. Y hay solo drogas, sobre todo las que actúan a través del AMP y del GMP, que provocan vasodilatación. Quiere que disminuya el espesor, que disminuya la proliferación del músculo. ¿Quiere decir que la droga provoca remodelado? ¿Que yo estoy provocando algún efecto sobre ese vaso? No, quiere decir que yo trato de impedir que la arteria se siga proliferando y siga aumentando el espesor de su pared. Este es un dibujo que a mí me parece muy práctico porque tenemos los menores de 3 meses, donde tenemos prematuros extremos, términos y posttérminos, y tenemos displasia, y tenemos persistencia del patrón fetal, y tenemos enfermedades del desarrollo que se van a producir en este momento de la vida y están fuera de la clasificación de la hipertensión pulmonar. Entran cuando los pacientes crecen y son enfermedades pulmonares crónicas que tuvieron su origen en el desarrollo. Entonces, ya después que pasen adultos, es un capítulo muy importante con otro tratamiento, pero no por ahí de esta charla. Yo siempre digo que el conocimiento del tratamiento y la investigación va para este lado y la evolución de la enfermedad va para allá. Entonces, tenemos como una traba en conocer cuál es el conocimiento y cuál es el tratamiento que le tenemos que dar. La enfermedad vascular en el recién nacido pretérmino con displasia broncopulmonar se caracteriza por un desarrollo, crecimiento, estructura y función vascular pulmonar alterada que precede al inicio de la hipertensión pulmonar. La enfermedad vascular pulmonar es causada por la interrupción del desarrollo vascular pulmonar normal o asociado a un parto prematuro y es determinante en la patobiología de la displasia broncopulmonar y contribuye mucho, diríamos, a la morbimortalidad de estos pacientes.
Los tratamientos vasodilatadores utilizados en la actualidad carecen de estudios clínicos randomizados que garanticen su utilidad, y los portadores de enfermedad vascular pulmonar secundarias a enfermedades pulmonares del desarrollo condicionan la vida de los sobrevivientes a corto y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te cambio acá. Bueno, te hago una pregunta con respecto a esto mismo. En lo que nos concierne a nosotros los neonatólogos, ¿cuándo te parece que es el momento justo de iniciar el tratamiento tanto con sildenafil y el que continuaría con Bosentan en nuestros displásicos, en nuestros prematuros displásicos, en pacientes no prematuros con displasia broncopulmonar que tenemos en nuestro servicio? Bueno, básicamente yo creo que después de las 36 semanas un paciente debe tener la mejor oxigenación que puede tener. Si teniendo un paciente con un medio interno normal y bien ventilado, ese paciente persiste con hipertensión pulmonar, entonces es el momento de tratar de hacer el primer paso del tratamiento médico específico o tratamiento específico. Dentro de los vasodilatadores, lo que más publicación tiene, y esto no quiere decir que sea lo único que hay, es el sildenafil. Yo soy bastante fanática del tadalafilo, pero porque el tadalafilo nos permite cumplir un tratamiento racional. Sabemos que por el metabolismo que el tadalafilo tiene en los pacientes pediátricos, no es una droga de una sola toma, pero sí de dos. Entonces se divide la toma cada 12 horas. Y no es lo mismo para una familia, ni incluso para una terapia, cumplir un tratamiento cada 12 horas que darle una medicación cada 6 u 8 horas. Yo creo que tenemos que conocerlo más al tadalafilo y tratarlo, pero la verdad es que los resultados, esto es una gran discusión que tenemos los hipertensólogos, porque decimos que el tadalafilo es superior al sildenafil, y yo digo que el tadalafilo es mejor porque se cumple, no es mejor que el sildenafil, creo que es mejor porque se puede cumplir. Porque imaginémonos un paciente que se va de alta del ANEO con oxígeno, con mochila, con padres que trabajan, con hermanos, que tiene que cumplir un tratamiento cada 6 u 8 horas. Es muy difícil, ni nosotros lo haríamos si lo tenemos que hacer por 10 días un antibiótico. Nosotros pretendemos que una familia lo haga durante mínimo un año. Entonces, creo que el primer paso, sí, optimizada la oxigenación y el medio interno del paciente, en ese momento, si la respuesta no es positiva, es el momento de iniciar el tadalafilo. Perdón, el sildenafil. ¿Alguien del auditorio que tenga alguna pregunta para la doctora? Dora, vos sabés la droga que a mí me gusta y quiero que me hables 2 palabras del riociguat. Acá esa demanda. Bueno, el riociguat es una droga que en adultos ya se utiliza, que es también de la vía del óxido nítrico, y es una droga que estimula la producción, ¿sí?, de la fosfo-5-diesterasa. Entonces, no es que bloqueamos, no es que lo bloqueo, sino que provoco la estimulación de la producción de óxido nítrico. Óxido nítrico endógeno, con lo cual esto hace una gran diferencia. En adultos está aprobado para específicamente el tratamiento del tromboembolismo pulmonar crónico. Cuando uno sabe que una patología es por déficit de óxido nítrico, como puede ser la persistencia del patrón fetal, por ejemplo, que sabemos que está comprobado que hay deficiencia de óxido nítrico, la verdad es que qué mejor que poder estimular la producción y no ponerlo desde afuera, digamos. Hay reportes por el grupo del doctor Steve Batman y Dan Baraibi que han utilizado el riociguat como productor de óxido nítrico cuando son estos pacientes que crónicamente no los pueden destetar
del óxido nítrico ni aún a bajas dosis, que cuando el óxido nítrico lo suspendan, el paciente recae. Entonces ellos han hecho un protocolo pequeño, porque hasta ahora han publicado poco, pero a esos pacientes les fue bien, y si uno los piensa fisiopatológicamente, tendría que ser así. Si yo estimulo la producción, tengo que poder suspender el óxido nítrico que le doy externo. Así que bueno, ¿está bien? Hola, buen día. Yo soy Néstor Bain, Coco. Dora, la charla fue, digamos, para mí muy educativa. Lo que más me educó es todo lo que no sé. Pero me quedé pegado con la parte donde mencionabas el tema de la hemodinamia y cuándo está indicada. Con la calidad de la ecografía actual, en chicos en los que descartamos cardiopatía orgánica, ¿en qué situación tengo que hacer una hemodinamia y qué espero de la hemodinamia en el chico crónico con hipertensión pulmonar? No, la única indicación que habría en ese caso sería si yo sospecho que hay colaterales o hay algún ductus que me esté dando flujo. Es la única situación en que yo iría a hacer un cateterismo diagnóstico y terapéutico. Pero creo que esto, la verdad es que la experiencia de los cardiólogos en neonatología y hace que queden pocas indicaciones de esta hemodinamia. Yo tengo la visión del paciente grande con displasia broncopulmonar. Para mí es un gran problema porque cuando el paciente con displasia broncopulmonar empieza a hacer su empuje puberal, recae a niveles que no los podemos manejar. Y cuando uno piensa que no responde a los bloqueantes de la fosfo-5-esterasa, a los bloqueantes de las eras, le ponemos prostaciclinas y tampoco funciona. Y tenemos una limitante, que las prostaciclinas que podemos usar son solo inhaladas. ¿Por qué? Porque como son pacientes que tienen BQ alterado, solo podemos usar medicación inhalada. Y en la medicación inhalada tenemos una muy eficaz pero antigua, que es el Hilopros, con una vida media muy corta y difícil de cumplir. Y tenemos el treprostinil, que no tiene gran nivel de evidencia en esto. Tal vez el treprostinil está dando una vuelta a todo esto y nos vamos a enganchar de algo que están haciendo los adultos seguramente en algún momento, y es que las enfermedades del grupo 3 son un gran problema porque no hay una droga específica que nos permita mejorar al paciente. Simplemente dilatamos lo que tenemos, ¿sí? Entonces, ahora el treprostinil inhalado ha dado algún grado de eficacia sobre la enfermedad intersticial pulmonar. Y entonces tal vez ahí podemos engancharnos de mejorarle un poquito la parte intersticial al paciente. Pero por ahí cuando yo hablaba de hemodinamia hablaba de este grupo de pacientes, del paciente no de la neo. ¿Qué tal? Una pregunta. Dora, esos pacientes con hipertensión pulmonar crónica que ya superan 4 meses, 6 meses con soporte respiratorio fuerte, inotrópico, antes creíamos que escalábamos del sildenafil al Bosentan, hoy estamos usando menos Bosentan, pero los cardiólogos nos están recomendando sildenafil en dosis cada vez más altas. Y la pregunta es, ¿hay dosis respuesta con respecto al sildenafil y hay diferencia entre el sildenafil vía oral y endovenosa? Bueno, en realidad, si estamos hablando de pacientes mayores, de pacientes en primera infancia, la verdad es que si no responde al sildenafil, el paso siguiente no es pasarlo endovenoso, sino hacerle una combinación de tratamiento. Sinergizar el tratamiento de la vía de la de los bloqueantes de la fosfo-5-diesterasa. Con lo cual, en ese momento, ahí tenemos una asociación que nos permite una mejor respuesta. Después podemos discutir si es Bosentan la droga, si es ambrisentan o macitentan. Eso es
es como un poquito elegir del almacén la marca que más me gusta, pero la verdad es que un paciente de ya en primera infancia con impacto de hipertensión pulmonar, ya a esa edad, con oxígeno dependencia todavía, el pronóstico es muy malo, porque ya un paciente que haya llegado a los 2 años con hipertensión pulmonar y oxigenoterapia dependiente, la verdad es que el pronóstico lo dudamos y se lo vamos pintando mal a la familia. Un paciente que ya entró a la primera infancia, que ya superó los 4 o 5 años, la verdad es que si tiene hipertensión no podemos esperar más nada porque el paciente ya desarrolló su pulmón. Entonces, en ese caso, creo que el esfuerzo terapéutico que hacemos es porque creemos que podemos mejorar algo. Pero yo me inclino por la asociación de drogas porque en mi experiencia andan bien y creo que cuando uno llega a ese paciente, el objetivo del médico tratante de ese paciente, de los médicos tratantes, porque es una enfermedad de tratamiento multidisciplinario, es que el paciente llegue a lo más grande que pueda para hacer un trasplante de pulmón, pero la hipertensión pulmonar no la podemos tratar ni disminuir. Dora, hola. Yo soy, bueno, feliz de verte. ¿Qué puedo decir? Perdón. Dora, tengo una pregunta que no la vi dentro de los factores de riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar. Y nosotros hemos tenido en la maternidad en la que yo trabajo 2 niños con cuadros de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, es una maternidad donde trabajo, en los cuales la causa que se encontró es el cierre precoz del foramen oval. En uno, impresionó como que ese cierre precoz fue en una etapa temprana, porque funcionó como un corazón izquierdo hipoplásico, y en el otro predominó más que nada, parecía tardía, por el grado de disfunción que tenía a nivel ventricular derecho con hipertrofia y todo. Yo no lo vi dentro de la clasificación. Para nosotros es un gran dilema este tema del cierre precoz, y mis preguntas van hacia si se puede incentivar un poco más desde el punto de vista del control de ecocardio fetal, de pesquisar esta entidad. Y después, ¿qué opinás con respecto al tratamiento? Porque son chicos que la verdad, a mí me tocó estar en una guardia, se te rompe la cabeza, más si no tenés cardiólogo, no tenemos cardiólogos, tiene que venir, qué sé yo. Y es difícil el sospechar, estoy entre neonatólogos, o sea, a veces la sospecha de esta entidad, que no es tan frecuente. La mamá tenía ingesta de flavonoides, que vimos que, porque era una adicta a los kiwis, que para el nivel social que tenemos nosotros, yo decía kiwi, pero en la otra no teníamos causa. Así, esa era mi pregunta, Dora. Bueno, un gusto, Ana, de verte. Para el resto del auditorio, compartimos con Ana mi residencia y médico de planta de neonatología. Bueno, mira, Ana, la verdad es que depende mucho si lo que se cerró fue el foramen oval o el ductus y en qué momento de la vida fetal se cierra el shunt, porque esto va a condicionar el crecimiento de las ramas pulmonares y entonces la verdad es que hay veces que lo vamos a poder revertir y hay veces que no. La estrategia tendría que ser poder abrir el ductus, ¿sí? O sea, hacer la estrategia de poder poner poder abrir el ductus para darle flujo y descarga a ese sistema. ¿Qué va a pasar a largo plazo con esos pacientes? Va a depender del momento en el que el shunt se cierre. En cuanto al tratamiento, uno lo toma como hipertensión arterial pulmonar, o sea, es del grupo 1, no es del grupo 3. Con lo cual, las estrategias de tratamiento son mucho más esperanzadoras porque uno puede poner una terapia combinada y en general funciona bien. Mi experiencia he visto 3 pacientes así y
el que tenía un foramen oval restrictivo, la evolución a largo plazo fue mala. Y los que eran ductus, abriendo el ductus y poniéndole medicación vasodilatadora, uno revirtió absolutamente la hipertensión pulmonar y el otro ahora en este momento tiene 8 años y la hipertensión pulmonar es leve. Con lo cual me parece que depende mucho del lugar del shunt y de la posibilidad de que tengamos, de tener un diagnóstico precoz de esto y de poder utilizar un modo de descarga del sistema. Pero la verdad también depende mucho del nivel de sospecha de que eso es así, porque muchas veces se asumen como hipertensiones pulmonares persistentes del recién nacido y me parece que tenemos que poderlo sospechar. Con respecto a qué grupo pertenecen, al 1, y ahí quedan dentro del grupo de patrón persistente del recién nacido, y me parece que el eco fetal tendría que ser algo que pudiéramos hacer todos en todos los lugares y acceder a eso. Es un método diagnóstico que vino para quedarse y que es muy bueno porque nos permite saber con qué nos vamos a encontrar después. La verdad es que creo que es una herramienta de mucha ayuda.